Y mira, una de las cosas que me sorprende a mí como predicador es que y como creyente, ver cómo Dios nos ha sostenido a través de los tiempos. Dios nos ha sostenido en muchas ocasiones, en muchos tormentos, dolores y circunstancias que hemos atravesado en nuestras vidas, y debemos reconocer quién nos sostiene, que estamos aquí en esta mañana porque Dios nos ha sostenido. Y quiero hablarte en los próximos minutos que nos restan de este culto precioso, cómo te sostienes en tiempos difíciles. ¿Cómo te sostienes en tiempos difíciles? El salmista reconoció aquí, el rey David escribió este salmo, Dios el Espíritu Santo se lo dio a él cuando estaba pasando por una situación muy difícil. No, hermanos, no es que se escriben nuestros libros cuando nosotros estamos pasando por momentos buenos, por buenos tiempos en las montañas, sino cuando pasamos. Dios escribe mejor nuestras vidas cuando el capítulo de nuestra vida pasamos por valles, por tribulaciones y situaciones, por desiertos. Y cuando el salmista estaba atravesando por un desierto, literalmente, si tú ves y conoces la historia, estaba atravesando por el desierto de Judá, caminando por este desierto donde no se encontraba nada. Todo era estéril, no había nada. Ahí alrededor no había agua, no había ninguna fuente de agua para él saciar su sed. Aún así el salmista tenía mucha necesidad, y no solamente espiritual sino física. Pero el deseo más grande de David no era comida, no era bebida, no era la agua, era el deseo de seguir confiando en el Señor. Qué bendición cuando nosotros nos despertamos por la mañana y por la mañana iniciamos temprano. No solamente esto está hablando literalmente, pero también cuando nosotros hemos creído. Aquí, ¿cuántos hemos creído en Jesucristo, en Dios desde muy niños, desde muy temprana edad? Levante su mano, levante su mano, levante tu mano. Desde muy niño. Ustedes conocen mi testimonio. Desde los 9 años escuché del Señor Jesucristo y Él me aceptó, yo le acepté, Él me recibió. Amén, yo le recibí como mi Salvador desde los 9 años de edad. Gloria al Señor. Porque vemos algunos que muchos se lamentan cuando conocen a Cristo, y es una bendición conocer a Cristo. Pero ya cuando tienes 80, 90 años, ya has desperdiciado tu vida. Pero qué bendición, porque Él le conoció cuando era un jovencito, cuando era un niño. Es una gran bendición. Alguien venía, fue a evangelizar, venía corriendo a darle las nuevas al pastor y decirle: pastor, qué bendición, en Victoria fuimos a evangelizar y 2 se convirtieron a Cristo. Y él estaba gozoso aún así, porque dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y él estaba gozoso, pero se gozó más aún cuando le dicen, pero le dan el reporte, pero le dice: espera un momento, pastor, dice que no solamente fueron 2 salvos, sino que eran 2 niños. Y él se gozó aún más, porque Dios te salva, hermano. No solamente te salva de una condenación eterna, pero Él te salva tu vida de tantos dolores de cabeza, de tantos problemas en la vida, si tú conoces a Dios desde muy pequeño. Y David había experimentado eso en su vida. No estaba solamente hablando, y esto aplica también a que cuando iniciamos nuestra vida, nuestro día con Dios, créeme, hermanos, si meditamos en Él por la mañana, le buscamos de madrugada, va a ser de bendición. El resto del día no va a ser el mismo, va a ser diferente. No es igual. Pero qué bendición es buscarle, y aplica todo esto a este mismo principio: buscar a Dios de madrugada, por la mañana. Él dice: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. ¿Cuántos de nosotros hemos buscado a Dios de madrugada? Es el mejor tiempo para buscar de Dios. Qué bendición, hermanos, comenzar el día y no iniciarlo a las 7, sino iniciarlo más temprano, por la madrugada, ¿verdad? Algunos piensan que las 7 es la madrugada. No, hermanos, las 7 no es por la madrugada.
es a las 3, 4 de la mañana. 3, 4 de la mañana, ahí donde te levantas y pasas tiempo con el Señor. Y yo por la noche, ¿no? Anoche estaba ayer después de un largo día, llegando a casa ya como después de las 6 de la tarde, estar todo el día sirviendo al Señor, amén, para honra y gloria del Señor. Llego a casa y muy pocas veces llego y estoy así muy cansado y algo así, pero ayer sí fue y me quedé dormido. Desde como las 7 llegaron mis hijas, ¿verdad? Salieron, entraron y no hacía caso. Fueron a darme besito ahí, ¿verdad? A la cama, sí, sentí eso, ¿verdad? Y todo eso, pero yo, cansado, físicamente. Y me levanto a la madrugada, a las 12 de la medianoche. Ya había dormido suficiente. Qué bendición cuando uno descansa, amén. Así descansas, te has encontrado así tan cansado, pero descansas y después me volví a dormir. Qué bendición, porque a veces la gente duerme temprano y ya no puede dormir. Pero gloria al Señor, puedo dormir y buscar del Señor y orando. Y qué bendición que aún, no, hermanos, en el sueño Dios te levanta y dice, bueno, pero tienes que buscarme todavía y tienes que seguir buscándome todavía. Y aún en el sueño le buscas. Ahí en el sueño tenía un sueño y que estaba buscando Efesios, que estaba buscando en la Biblia los salmos y todo eso, porque estamos preparándonos para que Dios nos hable. Aún en los sueños, cuando buscas de Dios, hermanos, aún los sueños son gratos. Aún en los sueños te son agradables. ¿Cuántos de ustedes han soñado algo mal o han tenido pesadillas que dicen así? Algunos de ustedes, ¿verdad? Algunos me dicen, oh, pero mira, y es terrible cuando tienes así, pero qué bendición cuando aún en el sueño, antes de levantarte y buscar del Señor, el Señor te está ya ahí contigo, compartiendo contigo tiempo. Es una bendición, hermano. No hay nada como eso. Y el salmista sabía eso. Él había expresado esa necesidad, pero le buscaba en todo momento, en cansancio, en angustia, en todo momento. Y Dios le pone este salmo en el corazón del salmista. Dios le pone en el corazón del salmista, en su mente, que a pesar de lo que esté sucediendo, a pesar del cansancio, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, de la enfermedad, en la persecución de los enemigos que estaban intentando a él quitarle la paz, Dios estaba ahí. El significado de la palabra sostener, quiero compartirlo en esta mañana para que entendamos un poquito más. Esta palabra en el diccionario la define como apoyar, como un apoyo. Sostener, soportar desde abajo. Soportar el peso de una estructura. Cuando él estaba diciendo, tu diestra me ha sostenido, y quiero no dejar al vacío los demás textos, pero quiero avanzar porque el tiempo no nos va a dar. Al versículo 8, donde dice, tu diestra me ha sostenido. Esa palabra quiero definírtela a ti, para que entendamos un entendimiento más claro de esto. Quiere decir no solamente recibir un sostén, un apoyo, sino soportar una carga, un encargo, a pesar del sufrimiento que estemos experimentando, o un padecer, una lesión que te haga acontecido durante el día, durante la semana. Soportar sin ceder ni rendirse. Esta palabra continúa el significado, es rico el significado, es evitar que una persona, la mente, el espíritu, etcétera, una pérdida, ceda como si estuviera bajo prueba o aflicción. Esta palabra continúa el significado y dice mantener o seguir adelante como una acción o proceso, a pesar de la circunstancia. Es de gran ánimo y de gran aliento entender el significado de esta palabra, sostener. Tu diestra me ha sostenido. Define cómo Dios nos sostiene, y él reconoció que Dios
nos sostiene. Él es el único que sostiene nuestras vidas. Él es el único que puede sostenernos. En el sufrimiento, si estás tomando notas, en el sufrimiento Dios es mi sustento. Él reconoció eso, David. En el sufrimiento que atravesemos, en el sufrimiento que estés atravesando en este día, no sé qué sufrimiento estás atravesando, Dios es nuestro sustento. En la angustia, Dios es nuestro sustento. En la desesperación, Dios es nuestro sustento. Y Él quiere que nosotros tengamos en claro que debemos depender de Dios y no de las circunstancias. Y Él expresa esta necesidad de buscar de Dios porque Él es el que nos sostiene en todo momento. Qué bendición que Dios nos sostiene. ¿Cuál de estas definiciones nos ha llamado mejor la atención? ¿Cuál de esas palabras, apoyar, soportar una carga, sufrir, con cuál nos identificamos? Mantener, seguir adelante a pesar de, o evitar ceder, no rendirnos a lo que estemos atravesando en nuestra vida. ¿Te has identificado con una de estas mejor que con la otra? No solamente estos sinónimos que he mencionado nos ayudan a entender mejor, pero también nos dan una definición de que en esta palabra aquí, hermanos, aquí habla también acerca de defender, de cargar y consolar en momentos difíciles de nuestra vida. Dios nos ha sostenido en el sufrimiento. Los tiempos que tú atravesado, que has vivido de dolor, ¿sabes quién te ha sostenido? Es Dios. Es Dios. Tu diestra me ha sostenido. Y así nosotros en este día, cualquier adversidad que estemos atravesando, Dios nos ha sostenido. ¿Sabe quién está sosteniendo nuestra familia, nuestro matrimonio? Dios, porque nosotros no podemos. ¿Sabe quién está sosteniendo nuestra salud, nuestra vida? El aliento que Dios nos da de vida es Dios. Dios nos está sosteniendo. ¿Estás enfermo? Dios te sostiene. ¿Estás emocionalmente, no estás estable? Dios nos sostiene. En los peores momentos, Dios ha sido nuestro sustento. Él es nuestro consuelo. Por los que se burlan, los que nos persiguen, los que anhelan el mal para nosotros, que nos alcance el mal y todo eso que ellos, Dios en todo momento, hermanos, es el que nos sustenta. En la ansiedad, en la depresión, en el temor, Dios nos sostiene en todo momento. Pero ¿qué más mejor de esto, hermanos? Solamente Dios sostiene a los que hemos confiado en Él como nuestro Salvador, como iniciamos en esta mañana. Dios nos sostiene. Yo la verdad no entiendo de aquellos que no han sido creyentes, que no han recibido a Cristo como su Salvador, como le hacen en verdad. Porque ellos están viviendo sus vidas y están viviendo sus vidas en sus fuerzas, porque no han recibido a Jesucristo como su Salvador. Y yo no entiendo, mi mente no logra captar, a entender cómo ellos, pero aún yo sé quién los sostiene a ellos. ¿Sabes quién los sostiene? Aún aunque no sean creyentes, Dios es tan misericordioso que Dios dice en su palabra que Él muestra su misericordia y da su sol con justos e injustos. Aunque ellos no se den cuenta, aunque ellos no le den gloria a Dios, Dios los sostiene también a ellos. Pero mejor aún a nosotros los hijos de Dios, Él nos sigue, Él es nuestra fuerza, Él nos protege, Él nos alienta, Él nos consuela cuando nosotros ya no podemos más. ¿Sabe, hermanos? Qué bendición encontrar este apoyo, esta ayuda solamente en nuestro Dios. Él renueva nuestras fuerzas cada día, como dice Isaías 40, 29 al 31. Él es nuestro sustento, es nuestra ayuda en todo momento. Él, si ya no tenemos fuerzas y tú dices ya no puedo más, Dios te puede dar la fuerza para seguir resistiendo. Isaías 41, 13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo.
Él no solamente nos sostiene, pero Él nos ayuda en el temor que estemos atravesando, porque los temores vienen a nuestras vidas. El temor de perder tu vida, el temor de perder tus hijos, el temor, hay mucho temor en estos momentos. No sabes qué va a pasar en este mundo, no sabemos qué va a ocurrir en los próximos meses, pero sí tenemos que estar seguros de que Dios nos sostiene. Dios sostiene a su pueblo. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, como iniciamos esta mañana, Dios es nuestro sostén, el que nos sostiene en todo momento, en todo problema, en toda enfermedad, en toda circunstancia que atravesamos. Dios es nuestro sustento. Y tenemos que aprender esto, hermanos, que la mano derecha de Dios es donde nos da la fuerza para fortalecernos. Nos dice: no temas, yo te ayudo. El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de todo lo que respira, es el que nos sostiene en esta mañana. También significa, hermanos, que no solamente nos sostiene, sino que nos fortalece física y mental y emocional y espiritualmente. Dios nos da fuerza para todo. Amén. ¿Sabe que nos ayudó en esta mañana a pararnos? Dios nos sostiene, Dios nos fortalece en todo momento. Amén. En todo sentido. Mi esposa en esta mañana se cayó, salió a caminar el perrito y sale para allá y entra con mucho dolor, y yo tuve que quitarle la correa al perrito porque entra con mucho dolor y dice: me acabo de caer en las escaleras. Y en vez de yo sobarla a ella, sobé al perrito, pero no se preocupe. No, la sobé después a ella y voy allá y le atiendo, pero era un dolor terrible, tremendo, que tuvo que irse a cama otra vez. ¿Sabe quién te sostiene? Dios te sostiene en esos momentos. En esos momentos difíciles. Podría haber sido peor, pero gracias a Dios que Dios la sostuvo y no se partió un hueso y está bien. Dios nos sostiene, hermanos, en todo momento. En las buenas, como dice el himno, y en las malas. ¿Sabe que a veces los valles vienen para que nosotros conozcamos a Dios? No lo vamos a conocer en las montañas, conocemos a Dios en las pruebas, en los valles de la vida. Donde conocemos más a Dios es en las pruebas. Por eso que Dios permite las pruebas que vengan a nuestras vidas, para que nosotros le conozcamos como el Dios misericordioso que Él es, y que está en nosotros, que camina con nosotros en todo momento, y no hay que tener temor porque Él nos sostiene. Próximo punto que tengo en esta mañana: no solamente Dios nos sostiene en el sufrimiento, sino que Dios nos sostiene, y cuando Él nos sostiene no hay que temer. Si Dios nos sostiene, no hay que temer. ¿De quién temeré?, dice el salmista en el Salmo 27. ¿De quién he de atemorizarme? Si Jehová es la salvación de mi vida, si Jehová es la luz de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Del hombre? No debo de atemorizarme. ¿De los problemas? No debo de atemorizarme. ¿De las tribulaciones que vienen en nuestra vida? ¿De lo que atravesemos en nuestra vida? De nada debemos atemorizarnos si sabemos, escucha, si sabemos que Dios es el que nos sostiene. No hay lugar para temer, porque Él nos está sosteniendo. Él nos mantiene ahí juntos cuando nosotros no sabemos qué hacer. El Dios que sostiene cada vida, el Dios que sostiene la creación, el mundo, los planetas, el ecosistema y todo esto. A lo largo de las Escrituras vemos que Dios describe en su palabra como el que sostiene todas las cosas. Y no hay que temer. Amén. Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él sustenta todo lo que vemos en este mundo. Todas las cosas que ves, Él las sustenta, porque es la sustancia misma. Él sustenta todo y tiene todo junto. Él sustenta la tierra. Él está sustentando este mundo. Él está sustentando todo lo que nosotros pisamos en esta tierra, los ríos, los mares, la luna, las estrellas. Él las sustenta, y ahí es donde les creó y les dijo que estuvieran, ahí están.
Él está sosteniendo todo. No debemos de temer, y Él puede sostener. Si Él puede sostener la tierra, el planeta y los demás planetas, puede sostener nuestras vidas. ¿No crees? Pero a veces nos aterrorizamos porque quitamos la mirada de Él, como le pasó a Pedro. Quiero llevarte rápidamente a Mateo 14, si no solamente escucha, Mateo 14, 24. Ahí nos habla la palabra claramente de cómo Dios obra en medio de las pruebas, de las circunstancias de la vida. Mateo 14, ¿sí? ¿Están ahí? 14, 24, dice así la palabra de Dios. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús, viendo a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, ¿qué dice? Temieron, se turbaron diciendo, un fantasma. Mira, cuando tú temes, cuando tú estás en temor, aún no puedes ver a Jesucristo, porque el miedo, la ansiedad, la desesperación, el temor no te hacen ver lo que Él está ahí. Y así pasa en nuestras vidas. ¿Por qué tememos? Porque no estamos viendo a la persona correcta que debemos estar viendo, a Jesucristo. Y eso no te deja vivir en paz. Eso no te deja seguir caminando adelante, porque no estás viendo a Jesucristo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces no de gozo, de miedo. No eran unos desconocidos, eran los discípulos que habían andado con Cristo. ¿Tú crees que ellos no le podrían haber reconocido en algo? Pero el miedo, la ansiedad, la depresión, el temor no nos deja ver claro. Y ellos se asustaron, ellos temieron y dijeron, es un fantasma. Y más temieron. Y más, en vez de alegrarse, en vez de gozarse y decir, sabemos que Dios está con nosotros, gritaron de miedo. Gritaron y tenían temor, tenían miedo. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas aún. Cuando vemos situaciones que pasan en nuestras vidas, a veces nos desesperamos porque no estamos viendo a Jesús, que Él está con nosotros, que Él está en nuestra barca. Él les había dicho, no los voy a abandonar, y menos nos van a abandonar en una situación así difícil, cuando todo parece que no hay solución, que no hay una respuesta, que no hay sanidad, que no hay restauración, y todo parecerá que no hay ya más nada que hacer. Él está allí con nosotros, pero a veces no lo vemos. Pero enseguida, dice el versículo 27, si no me conoce, él se percibió y dijo, no me conocen. Pero enseguida Jesús les habló. A ver si con la voz de Jesús sí pueden conocer. Y ve las palabras que le dice, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. En medio, hermanos, de la prueba más adversa, más difícil, cuando atravesamos por ansiedad, por depresión, no levanta tu mano, pero si tú has atravesado por una prueba, levanta tu mano, una situación difícil en tu vida, levanta tu mano. Todos hemos atravesado por una situación así. Y en medio de lo reconfortante, que en medio de todo eso, cuando vas a Él y en verdad dices, sí, Señor, porque yo he estado teniendo mi mirada en la circunstancia, en la enfermedad, en la situación, y estoy tan estresado que no me permite ver ni sentir tu presencia, y ver, y a veces hasta podemos ser culpables de decir, Dios me ha abandonado. Dios nunca nos ha abandonado. Dios se ha olvidado de mí. ¿Será, pastor, que Dios no ha contestado mi oración? Porque ¿será que Dios se acuerda de mí? Dios se acuerda de nosotros. Estamos presentes en Él. Y Él, cuando nos envolvemos en todo esto, no podemos ver la mano, no podemos ver la presencia de Dios estando con nosotros, porque estamos tan alterados, nuestros sentidos están alterados, distraídos, estamos
tan atribulados que no podemos verlo. Pero qué bendición cuando Él sí nos habla. Y en los momentos más difíciles de nuestra vida Él nos habla y nos dice: tened ánimo. Esos son los tiempos que tu servidor, son los tiempos. En los tiempos, ¿sabe dónde he conocido más a Dios? En los tiempos de prueba, de dificultad, de ansiedad, de depresión. Porque los siervos de Dios también pasamos por pruebas así. Elías pasó. Hay algunos predicadores que se atreven a decir que la depresión no es de Dios. Elías pasó por depresión. Jonás pasaron por depresión. Y los siervos de Dios no estamos. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ellos, cuando Él les habla, me imagino que su rostro de temor, de miedo cambió completamente. Ahí ya dijeron: es Jesús, es Jesús, es Cristo. Entonces Él respondió, Pedro, y dijo: Señor, si eres tú. Mira, a veces, como todavía decimos, ¿verdad? Lo ponemos a prueba. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Él le dijo: ven. Le invita. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero ¿qué de los demás? Todos criticamos a Pedro, porque Pedro miró las circunstancias, miró las olas que se estaban alzando y los vientos eran fuertes, y tuvo otra vez miedo. ¿Por qué? Porque no mantuvo su mirada en el que le mandó decir: ven, camina. Y a veces somos también nosotros así. Estamos atravesando por tribulaciones en nuestras vidas y Dios nos dice: sigue adelante. Pero las pruebas, las situaciones de la vida nos paralizan, y el temor nos paraliza, donde Él no quiere, y el enemigo no quiere que nosotros continuemos, sigamos caminando adelante, sirviéndolo, confiando en Él, siguiendo adelante, sea lo que sea que estemos atravesando, sea la situación que estemos atravesando. Y ahí es donde nos hundimos más. Pero dice: al ver fuerte el viento, tuvo miedo otra vez y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre, para reprenderlo, de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudamos? Porque somos incrédulos a veces. Si él no hubiera dudado, él hubiera caminado más, pero fue el valiente que Dios le ayudó, a sostenerlo, a mantenerlo. Y cuando estaba cayendo, cuando estaba hundiéndose en lo peor de su vida, dijo: hasta aquí llegó la vida de Pedro, me despido. Y el Señor, cuando ya no podemos, yo no sé por qué nosotros los creyentes esperamos estar en una situación tan difícil y clamamos a Dios cuando ya no podemos más, mientras que Dios puede ayudar y puede darnos la fe, puede darnos la fortaleza para seguir, continuar en su camino, creyendo y confiando en Él. Pero esperamos, vamos a todos los demás. Estamos atravesando por una situación en nuestra vida y le platicamos al vecino, al compadre, a la comadre, y le decimos a cada uno de ellos, y vemos qué está pasando, esta información en las redes, esto que estoy sintiendo aquí, este malestar, siento que ya que se me paraliza la mano también, siento que la otra también. ¿Será que estos síntomas son los que son? Y tienes un síntoma y ya estás viendo, mejor vas a la fuente de Google en vez de ir a Dios. Estamos por un proceso, una situación legal, sea de la que sea, y estás viendo siempre las malas noticias en vez de ir al que puede y tiene, y Él es poderoso para sacarnos de cualquier circunstancia, para librarnos de cualquier situación. Pero ¿qué pasa? Ocurrimos cuando en verdad ya no podemos más. Sería diferente la historia
si nosotros fuéramos y ocurriríamos más tiempo, más temprano a Dios en nuestra vida, en la situación, cuando veamos que está comenzando, ahí, para que Dios nos sostenga y podamos continuar adelante confiando en Él. Y cada paso que demos, hermano, en la vida cristiana, esta es una gran ilustración, más que de duda, más que de todo, es una ilustración de fe, porque nosotros los cristianos no debemos de estar caminando por nuestra vista, debemos estar caminando y andando por fe, como dice la Biblia. En 2 de Corintios 5:7 dice que porque por fe andamos y no por vista. Y se nos olvida a nosotros. Cada situación, cada lamento, cada necesidad que estemos atravesando, hermanos, debemos de caminar paso a paso por fe, confiando en el Señor. Y Dios bendice cuando damos cada paso que demos, cada decisión que hagamos, es por fe en Dios, que Él promete estar y Él va con nosotros. Y cuando ya no hay camino para nosotros poner el pie ahí y dar, Él pone su mano y nos sostiene, y nosotros podemos caminar. El único hombre que caminó en el agua aparte de Jesucristo es Pedro. Nadie más en la historia, porque confió en Él. Pero cuando desconfiamos de Él, ¿tú no crees que Él es suficientemente poderoso para sostenernos, para guardarnos, para ayudarnos, para sanarnos, para salvarnos? ¿Tú no crees que Él es suficiente poderoso para hacerlo? A veces no. A veces no, porque no caminamos como Él quiere que caminemos. En la tempestad más fuerte, hermanos, de la tormenta más recia que venga a nuestras vidas, que estemos atravesando, hay que seguir caminando por fe, porque Él en tiempos más difíciles promete estar con nosotros, fortalecernos, sostenernos, llevarnos hasta el otro lado. Todo el tiempo. Gloria al Señor. ¿No sabe por qué a veces nosotros lo limitamos a Dios? Dios hiciera más obras maravillosas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro matrimonio, pero nosotros lo limitamos a Él. Nosotros somos los que lo limitamos a Él. Dios es un Dios no solamente capaz de ayudarnos a no temer, a continuar en la vida, pero Dios es grande todavía. Él es un Dios sin límites. Que Él no dijo en su palabra: mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Son más grandes. Mis caminos son más grandes que lo que tú puedes imaginar. Mis pensamientos son más grandes para ti, para bendecirte. ¿Tú no crees que nosotros, sus hijos de Dios, tú crees que más bien que Él quiere vernos siempre sufrir? No, un padre no quiere ver sufrir a sus hijos. Él quiere lo mejor para nosotros, pero Él quiere también ver dónde está nuestra confianza, si dependemos en Él o dependemos en nosotros o en otros. Dios no se decepciona de que no tengamos fe a veces, pero ¿sabes qué? Dios sí se decepciona cuando no confiamos completamente en Él como deberíamos confiar en Él. Nada de lo creado, nada de lo que hay en este mundo, hermanos, nada de lo que está a nuestro alrededor. Y hay veces también que algo que puedo notar en la vida de muchos nosotros los creyentes es que hablamos más del enemigo y lo que él trata de hacer a nosotros, a nuestra vida, que de Dios. Para de hacer eso, hermano. Para de hacer, es que el enemigo está detrás de mí, es que el enemigo me quiere cansar. No, hermanos, para de hacer eso. Paremos de hacer eso, porque entonces no estamos confiando en el poder de Dios. Dios es más poderoso que el enemigo. Dios le tiene que pedir permiso a Dios para permitir algo, que permita algo en nuestras vidas. El enemigo tiene que pedirle permiso a Dios para hacer algo. Mira la vida de Job, cómo pasó por todo eso.
Y Dios, ¿quién sostuvo a Job? Dios. En la enfermedad, en todo lo que pasó, Dios lo sostuvo. Y él, en la conclusión que él pudo dar en su testimonio, ahí vemos en los últimos capítulos literal de Job, dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Sí, el enemigo está detrás de los creyentes. Sí, el enemigo nos odia, pero Dios es maravilloso. Dios es por nosotros. Dice la Biblia: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando nos sentimos que nos estamos desmoronando y ya no tenemos fuerzas para seguir, Dios nos va a dar fuerzas para seguir. Él es la fuente inagotable que nos sustenta. Para concluir, regresemos al Salmo 63, que no tuve el tiempo de explicar todo, pero sería para la próxima. Él dice, el versículo 2: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Qué lindo es este versículo. Para ver tu poder, él sabía en quién confiaba, y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Él estaba diciendo en pocas palabras: así como te he mirado cuando he estado en tu templo, en tu casa, así de maravilloso, así de hacedor de maravillas, así de milagroso, así de portentoso, poderoso, todopoderoso, así también te voy a ver en las situaciones de la vida que estoy atravesando. No perdamos la fe, hermano. Así cuando se vea todo gris, cuando veas que no hay sol, que está todo gris, ahí también se puede ver a Dios. Cuando no hay provisión, es ahí donde Dios prueba nuestra fe. Él va a proveer. Dice: y quiero ver tu gloria, porque es mejor tu misericordia que la vida misma. La misericordia de Dios es mejor que esta vida. Él sabía, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Grande es su fidelidad para con nosotros. Si no fuera por la misericordia de Dios, nadie de nosotros estuviéramos aquí. Tu familia, aún tus hijos, aquellos que se han apartado, si no fuera por la misericordia de Dios, ya no nos contaban aquí entre nosotros. Pero es por la bendita misericordia de Dios que tú y yo estamos aquí. Es por la misericordia de Dios que tú estás ahí sentado. Por la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. ¿Sabe, hermanos, cuando Dios se goza más? Cuando pasamos por pruebas y aún todavía hay un coro, una alabanza en nuestros labios. Aún todavía, aunque nos duela, aunque nos dé dolor para alabar al Señor, pero todavía decimos: Señor, tú eres grande, tú eres poderoso. Aún en esta situación que estoy atravesando, Dios se goza, hermanos. Podemos alabar al Señor, todos lo podemos alabar cuando todo está bien, cuando todo va bien, cuando todo va mar en popa y todo el viento bien, no hay ninguna tormenta, el horizonte está limpio, no hay nubes y no hay ningún huracán, no hay nada previsto. Es fácil alabar al Señor. Es fácil ver el sol y decir: gracias, Señor, por este día soleado. Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias por esto. Gracias por lo otro. Gracias por esto. Pero cuando hay tormentas, y Él dice: así te bendeciré en mi vida. ¿Sabe qué reconoció para que nosotros podamos también reconocer? Es que el salmista dijo: aún cuando vengan situaciones a mi vida, aún cuando esté yo en este desierto, aún cuando esté en el valle, aún cuando no vea nada, que no se vea nada positivo en mi vida, aún te bendeciré en mi vida. Es que un creyente convencido, un creyente que confía en Dios, no importa lo que esté atravesando, vamos a seguir adelante. No importa la prueba, no importa la situación. Dice: en tu nombre alzaré mis manos, porque Él nos da la fuerza aún para alzar las manos, aún para levantarnos,
Aun cuando ya no puedes y dices, bueno, este día, yo no sé por qué, si has pasado días así como he pasado yo y como pasó el salmista, que dices, ¿para qué me levanto el día de hoy? Porque Dios es bueno. Hay una nueva oportunidad. Hay mucho más que hacerle, y eso debemos aprenderlo cuando nosotros estamos pasando por las buenas. Porque si no aprendemos por las buenas, vamos a aprender por las malas. Se cumple el dicho. Y hermanos, dice el versículo 5 y doy lectura hasta el 7 porque ya cerramos. Aquí dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. ¿Sabe que nada más, nadie más satisface más que Dios? La vida sin Cristo es vana. Las propiedades, los nombres, la fama, nada de eso satisface el alma. Solo Dios hace al hombre feliz, como dice el coro. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. ¿Cómo estamos alabando al Señor en este día? ¿Aún con dolor? ¿O aún ni tienes fuerza para alabarle? Aún dices, ¿será que Dios es merecedor, es digno de mi alabanza que salga de mi boca? Sí, Él es digno. Cuando ya no puedas, y si no puede salir voz de tu garganta, cuando ya no puedas, alábalo y levanta tu mano. Señor, tú eres bueno. Cierro con esta ilustración. Mi mejor amigo, a su madre le detectaron cáncer. Fue un proceso muy fuerte. Yo tenía solamente 20 años de edad, 19, 20 años, hace un par de años apenas. Y mi mejor amigo, la habían tratado a ella por todo Estados Unidos, dándole quimos, dándole todo tipo, y se iba deteriorando cada vez más la hermana Belia, cada vez más, hasta que la llevaron a otros países también a buscar una solución. Bella, joven, fuerte, alabando al Señor, una creyente fiel al Señor, que aún cuando ya no podía caminar y estaba en silla de ruedas llegaba a la casa de Dios. Cuando ya, aún no solo a la casa de Dios, aún para una evangelista que evangelizaba, aún en esa circunstancia, en esa situación, la hermana Belia pedía que sus hijos a gritos la trajeran no solo a la casa de Dios para el día del domingo o el miércoles, sino para el día de oración y evangelización. Para honra y gloria del Señor, fui uno de los testigos de ese testimonio, y también uno de los jóvenes, porque me consideraban como parte de su familia, de sus hijos. Yo también la ayudaba, la levantaba para traerla hasta el altar, y aún también para llevarla a evangelizar. No se quería quedar en silla de ruedas. Decía, Dios me tiene aquí, pero es por un propósito. ¿Qué haríamos nosotros en esa situación? Llegó el día que ya no pudo más, de tratamientos en todas partes. Llegó el día del lecho de muerte. Me llaman sus hijos, hacemos un círculo de oración. Nos tomamos de la mano y me dice, quiero que ore por mí. Yo, un joven, ora por mí, porque yo estoy a punto ya de irme. Ya no podía mucho, ya estaba muy débil. Y allí en el lecho de muerte, recuerdo como si fuera el día de ayer, que en ese sufrimiento que estaba atravesando de cáncer, después de la oración, cantemos alabanzas, dice. Ya no podía mucho. Levantaba sus manos. Solo levantaba sus manos. No tenía más fuerza para nada. Levantaba sus manos. No pasaron horas cuando el Señor se la llevó. Pero hasta última hora fue fiel al Señor. Traigo otro testimonio más para cerrar de aquí de nuestra casa. Nuestro hermano José Lagares, con cáncer de estómago, se le regó a todo su cuerpo. Así seguía dirigiendo, así seguía alabando al Señor. El hermano de él me dijo, pastor, ¿podemos ir ya en los últimos? ¿Puede ir el coro de alabanza a la iglesia? Solo el coro, dijo esa vez.
para que vayamos y alabemos al Señor en su casa. La hermana ahí está, la hermana Jacqueline, de testigo. Puede ir, traiga a todos los hermanos del coro para que alaben al Señor allí con él. El hermano se alegró cuando nos vio. Ya no podía cantar. Ya no tenía ni fuerza para cantar. ¿Qué hizo? Los que fueron con nosotros, ¿qué hizo? Silbaba. Silbando las alabanzas al Señor. Por ahí tenemos un video que no quiero recordar y traer estas memorias a la familia. Pero hasta de última hora alababa al Señor. Silbando al Señor. Oh, es que Dios se conoce más en las pruebas. Y eso de alabar al Señor no es ligero. Es una alabanza que sale y que tú te propones desde muy temprano en la vida del creyente. Es, Señor, venga lo que venga, yo te voy a seguir. Venga lo que venga, yo te voy a seguir. Venga lo que venga, voy a confiar. Sigo confiando que usted es bueno. Que aunque esté pasando por mal momento, usted es bueno. Dios es bueno. Dios es bondadoso. Dios es maravilloso. Dios es todopoderoso en todo momento. Y el salmista dijo: tu diestra me sostiene. Tu diestra me ha sostenido. Vamos a ponernos de pie.